Bienvenidos, ciudadanos de las estrellas. Hoy vengo a compartir con vosotros una experiencia fuera del cuerpo completamente diferente, una que sin duda no tiene comparación con las demás. Comencemos. Recuerdo la primera vez que visité el parque, ese lugar tan cálido y luminoso que Monroe describe como un refugio para las almas. Fue como despertar en un jardín eterno, rodeado de seres radiantes que parecían saber todo de mí sin necesidad de palabras. Hablé con algunos de ellos, recién llegados al umbral de la muerte física, aún confundidos. Otros parecían guías, cuidando de los más perdidos. Fue hermoso, pero también inquietante. Había tanta paz, pero al mismo tiempo una profundidad que no podía abarcar. Luego, vino la experiencia en la luna, la cara oculta, como la llaman. Allí, la superficie era árida y desolada, pero no estaba solo. Vi una estructura que no debería existir, brillando con una energía que no era humana. Sentí una presencia, algo antiguo, observándome, evaluándome. Fue como si el universo me recordara cuán pequeño era, y sin embargo, cuán inmensurable era mi capacidad para percibirlo. En la ciudad de estrellas me encontré rodeado de luces y criaturas que desafiaban toda lógica. Leones furiosos, hombres coléricos vestidos con ropas de un blanco impecable, y un cielo tan vasto que parecía contener todo lo que he sido y seré. Allí aprendí que los símbolos son más poderosos que las palabras, que el alma habla un lenguaje que el cerebro apenas puede interpretar. Y luego, claro, estaban las vidas pasadas. En una sesión especialmente profunda, me vi a mí mismo en un campo de batalla, sosteniendo un pesado fusil. En otra, era un campesino trabajando en un campo de trigo dorado. Cada escena parecía arrancarme una capa de identidad, dejando al descubierto algo más verdadero, más esencial. Sin embargo, ninguna de esas experiencias me preparó para lo que encontré en la oscuridad 3D. Aquella vez no hubo paisajes idílicos, ni luces acogedoras, ni respuestas veladas en símbolos. Fue algo distinto, algo que me dejó sin aliento, que me arrancó cualquier sentido de control o de comprensión. Fue un abismo, y al mismo tiempo, un espejo. Todavía no sé si estaba listo para lo que encontré allí. Lo que sí sé es que cambió para siempre la forma en que entiendo mi lugar en este universo. Ahora, si tienen paciencia, les contaré cómo llegué a ese lugar. Un lugar donde la luz y la oscuridad no son opuestas, sino amantes eternos en una danza sin fin. Todo comenzó como una noche más de práctica. Me coloqué los auriculares, ajusté el volumen al nivel justo y dejé que las pulsaciones rítmicas del Hemisync me envolvieran. Mi cuerpo, como siempre, comenzó a relajarse. Primero los dedos, luego las piernas y finalmente esa sensación familiar de estar flotando más allá de mi carne. En el pasado, solía planificar a dónde quería ir, un regreso al parque, una exploración en la luna, o un intento de recuperar memorias olvidadas. Pero aquella noche no había planes. Algo en mi interior me susurraba que debía soltar, que dejara al flujo llevarme donde quisiera. Pronto, la vibración característica del desdoblamiento me envolvió. Fue como un zumbido suave que se convirtió en un estruendo sin sonido. Me encontré flotando en una vastedad negra, sin direcciones ni puntos de referencia. No era la primera vez que pasaba por el umbral del enfoque 21, ese límite entre lo físico y lo no físico, pero esta vez todo se sentía distinto. Había un peso en el vacío, una densidad que parecía querer arrastrarme más allá. Intenté enfocarme en la luz, esa chispa interna que siempre me servía como guía, pero no estaba. Por primera vez, no había una dirección clara, solo un abismo de oscuridad tangible, como si la nada misma me envolviera.
No era el tipo de oscuridad que inspira miedo inmediato. Era más profunda, como un silencio que te obliga a enfrentarte a lo que eres cuando todo lo demás desaparece. De repente, sentí algo, una presencia. No era un ser, al menos no en el sentido en que solemos entenderlo. Era como si la oscuridad misma me estuviera observando, no con ojos, sino con una conciencia vasta y amorfa, indiferente y a la vez profundamente interesada en mí. ¿Quién soy aquí?, pensé. La pregunta no era nueva, pero en ese lugar resonaba con un eco interminable. Y entonces, una voz, o tal vez un pensamiento que no era mío, respondió: «Eres todo lo que necesitas ser». El peso de esas palabras me golpeó como una ola. Sin aviso, la oscuridad comenzó a moverse, a arremolinarse a mi alrededor. Era como estar dentro de un ciclón de tinta líquida, pero no había viento, ni sonido, ni luz. Cada partícula de esa negrura parecía contener un fragmento de mi historia, fragmentos que no quería ver. Allí estaba yo, con las oportunidades que había dejado pasar por timidez, con los deseos reprimidos y las mentiras que me había contado a mí mismo. Cada recuerdo, cada pensamiento, flotaba en el aire pesado como si cobrara vida. Y en medio de todo, me di cuenta. No había escapatoria. No podía volar, y en ese momento tampoco sabía cómo poder terminar el viaje. Era yo contra mí mismo. O quizás yo contra esa parte de mí que había enterrado tan profundamente que ya no sabía que existía. «Si quieres avanzar, tienes que mirar», dijo la voz, que ahora parecía ser mía y de nadie más. Lo primero que comprendí fue que aquel lugar, esa oscuridad tangible, no era hostil. Era indiferente, neutral, como una pantalla donde se proyectaba lo que yo traía conmigo. No había caminos, ni horizontes, ni punto de origen, solo esa negrura omnipresente que parecía absorber mi misma percepción de estar en algún lugar. El peso de la oscuridad comenzó a hacerse más evidente. Era como si la densidad misma de ese espacio intentara despojarme de mis máscaras, como si cada capa de mi ser físico y emocional estuviera siendo desmantelada. Cada pensamiento que intentaba formular se volvía un eco interminable, repetido y deformado por el silencio. Era como si todo lo que yo era estuviera siendo amplificado y reflejado en esa vastedad. Primero llegaron las imágenes, vagas y difusas al principio, fragmentos de recuerdos. En uno de ellos era un niño, sentado solo en el patio de mi casa, demasiado tímido para unirme a los demás. En otro, estaba frente a un espejo, temeroso de que otros notaran mis defectos. Más allá, escenas de deseos incumplidos, de palabras que nunca dije y de personas que dejé ir. Intenté apartar la mirada, pero allí no había ojos para cerrar ni dirección a la que escapar. Cada recuerdo parecía cobrar forma, girando a mi alrededor como sombras vivas, pero estas sombras no eran amenazas. Eran partes de mí, pedazos de un rompecabezas que no había querido armar. ¿Es esto todo lo que soy?, pensé, y la pregunta pareció extenderse por el espacio, amplificada por la misma oscuridad. Una nueva presencia se hizo evidente, diferente de las imágenes. No era algo externo, sino una sensación. No había luz, pero sentí que algo emergía del centro de esa oscuridad, como una gravedad invisible que me atraía. No era un ser en el sentido físico, pero sí una conciencia inmensa, vasta, y completamente indiferente a lo que yo pudiera sentir o pensar. «Esto es la oscuridad 3D», dijo una voz, aunque no con palabras. Era más bien un saber que surgió dentro de mí, una completa negrura, absoluta y envolvente, desoladora, pero al mismo tiempo pacífica, un puente entre realidades. Recordé entonces fragmentos de lo que había leído, de las experiencias descritas por otros
que habían atravesado este umbral. Aquel lugar no era un destino, era un proceso, un espacio intermedio, donde las ilusiones de la identidad se desmoronaban, dejando al descubierto lo que realmente somos. Allí no existían verdades universales, ni respuestas fáciles, solo reflejos crudos y descarnados de uno mismo. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta. La oscuridad respondió de nuevo, no con palabras, sino con una sensación de comprensión inmediata. «Porque necesitas verte sin filtros». De repente, las sombras comenzaron a moverse. Dejaron de ser fragmentos aislados y se transformaron en un torrente que fluía hacia mí, atravesándome. Cada memoria, cada emoción reprimida, cada miedo y cada deseo no cumplido pasaban a través de mi ser, pero no como una avalancha, sino como un río de energía que me absorbía y al mismo tiempo me nutría. No pude evitar gritar, no por dolor, sino por la intensidad de sentirlo todo a la vez. No había tiempo ni espacio para procesar cada fragmento. Solo existía el ahora, y en ese ahora, todo lo que yo era y había sido se manifestaba simultáneamente. Cuando finalmente cesó, me di cuenta de algo. En ese lugar, en esa oscuridad inmensa, no había juicio. Todo lo que había visto, todas las partes de mí que había evitado confrontar, simplemente eran, sin carga, sin culpa, sin condena. La oscuridad no tenía interés en lo que yo pensara sobre ello. Solo me lo mostró, como un espejo perfecto y despiadado. «Ahora ves», susurró la voz, y sentí cómo mi percepción comenzaba a expandirse. La oscuridad no era el final, era la puerta. No sabría decir cuánto tiempo estuve allí, porque en ese lugar el tiempo no tenía sentido. La percepción del ahora era eterna, envolvente, pero no sofocante. La oscuridad parecía tener su propio ritmo, pausado y exacto, como si cada cosa que sucediera estuviera perfectamente calibrada para empujarme a ver lo que necesitaba. Cuando el flujo de recuerdos y emociones cesó, quedé en un estado que solo puedo describir como vacío. Pero no era un vacío doloroso ni aterrador. Era un descanso. Me sentía ligero, casi transparente, como si algo fundamental hubiera sido arrancado de mí y ahora flotaba en la vastedad sin ninguna carga. ¿Esto es todo?, pensé, y la pregunta apenas había cruzado mi mente cuando una sensación completamente nueva comenzó a emerger. Era como si algo estuviera llamándome desde el centro de la oscuridad. Un tirón suave pero irresistible que me invitaba a avanzar. Empecé a moverme, o al menos eso sentí. En ese lugar no había un suelo que pisar, ni un cielo al que dirigirse, pero aún así había un sentido de movimiento, como si mi conciencia se deslizara hacia algo más profundo. La negrura comenzó a cambiar. Lo que antes era uniforme y denso se volvió más dinámico, como si la oscuridad estuviera viva, ondulando y respirando a mi alrededor. Fue entonces cuando la vi. Una forma que no era una forma, un contorno que parecía dibujado por la ausencia de luz. Parecía una puerta, pero no como las que conocemos. Era más bien una brecha, una fractura en la oscuridad misma, y de ella emanaba algo indescriptible. No era luz, ni calor, ni sonido, pero tenía una presencia magnética que me atraía con una intensidad abrumadora. ¿Qué hay más allá?, pensé, y esta vez la respuesta llegó de inmediato. Más allá está lo que eres, sin lo que crees ser, solo tu esencia pura. La frase resonó en mí con una claridad que no había experimentado antes. Era como si algo en mi interior supiera que esa era la verdad, aunque mi mente no pudiera comprenderla del todo. Sentí un impulso de atravesar la puerta, pero también un miedo profundo, casi instintivo, que me frenaba. «¿Qué pasará si cruzo?», pregunté,
aunque no esperaba respuesta. De nuevo, la oscuridad respondió, pero no con palabras. Fue más bien una descarga de comprensión que atravesó mi ser. Cruzar no es dejar algo atrás, es integrar todo lo que eres. Tomé un momento para respirar, aunque en ese lugar la respiración no era necesaria. Lo que estaba a punto de hacer no era solo un paso físico, era una decisión que sentía como definitiva. En el pasado, había leído sobre quienes llegaban a este punto y retrocedían, incapaces de enfrentarse a lo que había más allá. Pero algo en mí sabía que no podía dar marcha atrás. No después de haber llegado tan lejos, con un último pensamiento de duda. ¿Y si no estoy listo? Di el paso hacia la brecha. Lo que sucedió después es difícil de describir. La oscuridad no desapareció, pero cambió. Ya no era un vacío que me envolvía, sino un espacio que me atravesaba, como si mi ser y la negrura fueran ahora uno mismo. No había forma, ni límite, ni siquiera una noción de yo, como la había entendido hasta entonces. Había solo conciencia pura, flotando en un mar de posibilidades infinitas. Y entonces lo comprendí. La oscuridad no era un lugar, era un estado, un espacio donde todo lo que somos, todo lo que hemos sido y todo lo que podríamos ser coexiste en perfecta unidad. Allí no había miedo, porque no había nada que temer. No había juicio, porque no había separación entre lo correcto y lo incorrecto. Todo simplemente era. Fue en ese momento cuando entendí el propósito de la oscuridad 3D. No era un abismo para ser conquistado, ni una prueba que superar. Era un espejo perfecto, una puerta hacia la totalidad de uno mismo, donde la luz y la sombra dejaban de ser opuestas para convertirse en un todo indivisible. Cuando finalmente regresé a mi cuerpo, lo hice con una sensación que nunca antes había experimentado. No era paz, ni alegría, ni alivio. Era algo más profundo. Era la certeza de que, en lo más oscuro de mí, había encontrado la luz más brillante. Cuando volví a mi cuerpo físico, lo supe de inmediato. No fue un regreso abrupto ni forzado. Fue como despertarse lentamente después de un sueño profundo. La sensación de mi respiración llenando los pulmones, el latido constante de mi corazón y la leve presión del colchón de mi cama, donde había estado meditando, me anclaron de nuevo a la realidad. Pero algo era diferente. Yo era diferente. Abrí los ojos, y aunque mi habitación estaba igual que siempre, todo parecía nuevo. Los objetos cotidianos, la lámpara en el rincón, el reloj en la pared, parecían cargados de un significado que no lograba comprender del todo. No era que hubieran cambiado, sino que yo ahora los veía con una claridad distinta, como si los estuviera mirando por primera vez. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme. Mi cuerpo se sentía extraño, como si hubiera sido reconfigurado en mi ausencia. No era incómodo, pero sí desconocido. Me levanté despacio, dejando que cada paso me recordara cómo era habitar este mundo. Caminé hacia el espejo del baño, y cuando me vi reflejado, me detuve. No era el mismo rostro de siempre. Claro, las facciones eran las mismas, pero había algo más. Algo en mis ojos. Era como si una chispa nueva se hubiera encendido en lo más profundo de mi mirada. Una chispa que no estaba allí antes. Pasaron días antes de que pudiera empezar a procesar lo que había vivido. No era solo la intensidad de la experiencia en la oscuridad 3D, sino la transformación interna que había desatado. Cada pensamiento, cada emoción, cada reacción parecía ahora más consciente, como si algo dentro de mí estuviera siempre observando, siempre presente. Las primeras noches después de la experiencia, los sueños llegaron con una intensidad inusitada. En uno de ellos, me encontraba de pie en un campo infinito.
bajo un cielo lleno de estrellas que palpitaban como si estuvieran vivas. Las estrellas comenzaron a moverse, formando patrones y constelaciones que reconocí como fragmentos de mi propia vida. Recuerdos, decisiones, encuentros. Una de esas constelaciones se detuvo frente a mí y se transformó en un espejo, igual al que había visto en la oscuridad. Al mirarlo, vi no solo mi reflejo, sino también todo lo que había sido y todo lo que podía ser. En ese instante, comprendí que la oscuridad no era el final del viaje, sino un punto de inflexión, un lugar donde las barreras de la identidad se disolvían para permitirnos ver nuestra verdadera esencia. Al despertar, sentí una conexión indescriptible con todo lo que me rodeaba. El sonido del viento en los árboles, el murmullo distante del tráfico, incluso el canto de un pájaro que solía ignorar. Todo parecía formar parte de una sinfonía perfecta. Era como si la experiencia me hubiera abierto a un nivel de percepción más profundo. Uno donde cada cosa tenía su lugar y su propósito. Pero no todo fue fácil. Conocerme en esa profundidad trajo consigo una responsabilidad que no podía ignorar. Era como si la experiencia me hubiera despojado de cualquier excusa para no vivir plenamente. Las viejas inseguridades, los miedos y las dudas no desaparecieron. Pero ahora podía verlos con claridad, entender su origen y, lo más importante, intentar de una vez no dejar que me dominaran. Desde entonces, cada día ha sido una oportunidad para integrar lo que aprendí en la oscuridad. No ha sido un proceso lineal ni perfecto. Todavía tengo días difíciles, momentos de duda y conflictos internos. Pero la diferencia es que ahora sé que esos desafíos no son obstáculos, sino puertas. Puertas que me invitan a explorar más profundamente, a seguir desmantelando las capas de mi ser y a descubrir lo que hay más allá. La experiencia en la oscuridad 3D me cambió de maneras que aún estoy tratando de comprender. Pero si algo sé con certeza, es que no fue el final del camino, sino el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde la luz y la sombra no son opuestas, sino partes de un todo que está siempre presente, esperando ser descubierto. Los días, las semanas y eventualmente los meses pasaron. Pero esa experiencia permaneció conmigo como un susurro constante, un recordatorio de lo que soy en mi esencia. No importa cuánto me absorba la rutina o cuán intensas sean las dificultades que enfrento, siempre hay un momento en que cierro los ojos, vuelvo a la oscuridad y me encuentro nuevamente frente a esa puerta. Y aunque no la cruzo más, no porque no quiera, sino porque ya no lo necesito, comprendí que lo que vi allí no era un lugar ni un destino. Era una enseñanza, una verdad que ahora vive en mí. La integración no es un logro, sino un proceso continuo, una danza entre la luz y la sombra que nunca termina. Hoy, cuando contemplo el cielo nocturno, las estrellas ya no me parecen lejanas. Sé que la misma inmensidad que habita en ellas reside también en mí, en cada uno de nosotros. Somos ciudadanos de las estrellas, viajeros eternos en un universo que no tiene principio ni fin. A veces me pregunto si volveré a explorar ese reino de oscuridad otra vez, pero la respuesta siempre es la misma. No importa. La verdadera aventura no está allá afuera, sino aquí, en este momento, en este cuerpo, en este mundo lleno de desafíos, belleza y misterio. Y así, queridos ciudadanos de las estrellas, cierro este relato, no como un final, sino como un punto suspensivo, porque el viaje nunca termina. Lo que descubrimos en esos espacios de absoluta profundidad no es algo que podamos poseer, es algo que debemos vivir. Lleven consigo la certeza de que, en los lugares más oscuros, siempre hay luz, y que en esa luz reside la totalidad de lo que somos.
Si te gustó esta experiencia, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video. Nos vemos la próxima aventura.